Profe, ¿le puedo mostrar mi diseño del termo? Sí, ¿quién dijo yo? Yo, profe Cristian David Espinosa Cristian, Jiménez. vale. Vamos a mirar. Sí, la idea hoy, la verdad, lo ideal hoy es aclarar dudas de ese termo eh, y lo más que se pueda. Me preocupan los alumnos Juan Esteban Barrios, Luis Ángel Caicedo, Camilo Duarte, Rubén Darío y Lois Denis Parada, que no han, perdón, y María Nicole Valenzuela, que no han participado nunca en la clase. Y lo ideal sería que hoy participen. Si hoy no lo hacen, la calificación de participación en clase no va a ser buena para ustedes definitivamente, ¿vale? O sea, ni siquiera va a llegar a 60, es lo que les quiero decir, porque nunca participaron y se les dieron, digamos, como que los espacios. Entonces, voy a nombrar primero, saludos formalmente, muy buenos días. Hoy es 1 de octubre, muchachos, ya entramos a octubre, último día de clases formales del año 2020, ya les había comentado, espero que le pongan toda a su disposición. Hoy la idea de la clase es mencionar en un momento los alumnos que no entregaron la actividad número 1, que me escriban, porfa, ahorita los voy a nombrar. Y en la segunda fase vamos a aclarar todas las dudas que tengan con respecto a la actividad número 2. Si hicieron el termo, llevo esto, profe, ¿cómo va? Y comparto mi pantalla. Los del diseño, profe, llevo esto en diseño. Los que están haciendo software, ¿no? Recuerden que hay dos alternativas para la actividad 2. Tú eliges la 1 o eliges la 2. Si tienen mucho tiempo, pues hacen las dos y miramos, pero cosa que no creo, ¿vale? Entonces, ¿quiénes faltaron o no están? No están en ese momento Santiago Arenas Patiño. No contestó al llamado o no se encuentra. Busco en la lista, no está. No está en ese momento o no contestó, mejor dicho, al llamado Diego Alejandro Gómez Vadillo, no estaba. No está tampoco Lois Denise Parada, tampoco Valery Gabriela Sandoval, tampoco Isabela San Gregorio. Estos estudiantes no han contestado en ningún momento, ¿vale? ¿De acuerdo? Listo. Quiero aprovechar que está acá, les comparto. Los siguientes estudiantes, Harold Anaya, Santiago Arenas, me alcanzaron a entregar la actividad antes del domingo, por eso se les aparece este simbolito que está aquí, que es sobre 80. Luis Ángel Caicedo, por mí lo paso a la otra pantalla. Luis Ángel está en clase. Luis Ángel Caicedo, creo que no. Luis Ángel Caicedo, sí, pero sí estaba conectado. ¿Luis Ángel se encuentra en clase? No, en este momento no, pero sí alcanzó a estar conectado ahorita. No entregó la actividad. Eri Santiago Chaparro no entregó la actividad. Eri está conectado. Eri Santiago Chaparro, sí. Eri, ¿me escuchas, Eri? Eri, Eri Chaparro, ¿me escuchas? ¿Qué aparece en la reunión, profe? ¿Cómo? ¿No aparece en la reunión? Yo lo veo. Que sí, sí aparece en la Exacto, lista. pero no contesta. Eric Santiago, es que él tenía micrófono porque yo me acuerdo que contestó con micrófono ahorita. No entregó la actividad a uno. Comuníquense conmigo, quiero saber. A mí me queda muy complicado llamar, la verdad, a todos los estudiantes que uno les da clase, buscar el observador, ni siquiera tengo los teléfonos actualizados. Les pido comuníquense conmigo para saber qué pasó. Se dieron un mes, después una semana más, no han entregado la actividad. No entreguen esa actividad es muy probable que te lleve a ir a recuperar el periodo y a tener problemas al final del periodo porque son muy pocas actividades en ese periodo. Lo mismo que Dana Minivet Hurtado, que por ahí la vi conectada. Dana, Dana, ¿me escuchas? Buenos días. Danita. Escribió por el chat, profe, que sí, Vale, sí lo listo. escucho. Entonces, escríbame por el WhatsApp. Explíquenme qué pasó. Así sea que no haya, no, profe, no tuve tiempo. Escriban. Por lo menos para tener ahí presente. No lo voy a llamar, la verdad, me queda imposible. Escríbanme y ahí iniciamos la conversación. Y está el caso de María Nicole Valenzuela, que también está conectada, si no estoy mal. María Nicole, ¿me escucha? María Nicole contestó ahorita por el chat, pero bueno, tampoco me entregaron. El resto de estudiantes entregaron, no he calificado, pero ya esta semana empiezo a calificar. Cuando regresen de sus vacas, obligatorio ya tiene que estar todo esto calificado. Es más, estén revisando, yo creo que la otra semana alcanzo a revisar, alguno me voy a comprometer así como que ya va a estar todo, pero es probable que la otra semana, en uno de esos días, vaya avanzando y hago otras actividades, reviso un salón y así. Entonces, puede que en el transcurso de estas 2 semanas ya se den cuenta que estén retroalimentadas las actividades uno. La idea es que corrijan esas cositas porque recuerden que eso va a ser evaluado, ¿vale? Listo. Primera parte que era eso. A esos estudiantes, porfa, escríbame.
Segunda parte, entremos a la actividad número 2. Ahora sí, escucho, Cristian David quería compartir. Yo le pregunto a los alumnos que nombré ahorita, Juan Esteban Barrios, Luis Ángel, los que no han participado, algo que nos quieran comentar hoy, compartir, profe, voy así, llevo esto, que se les tenga en cuenta como participación. Les recuerdo nuevamente, Juan Esteban Barrios no ha participado, Luis Ángel Caicedo, Camilo Duarte, Rubén Darío Hermosa, Lois Denise Parada y María Nicole Valenzuela. Esos estudiantes no han participado. ¿Algunos de ustedes han avanzado algo en la actividad 2? Profe, llevo eso. ¿Sí? No. Los escucho. ¿Qué llevan? ¿Cómo van? ¿Qué dudas tienen? ¿Tienen algunas dudas? Les pregunto a esos estudiantes. ¿Sí, Pililipi? No, Pololopi. Tiene que esa cámara está como muy arriba. No, bueno, le voy a dar la oportunidad, Cristian, tenemos casi 40 minutos de clase, es venir a aclarar duda. Profe, yo no le puedo presentar hoy porque mi compu se dañó. Listo, el detalle es que hoy es la última clase del año, amigos. O sea, formalmente, les muestro en el calendario de acá, mire muchachos, les recuerdo y ya con eso arrancamos. Hoy estamos ¿a cómo estamos hoy? ¿Qué fecha es? 1 de octubre. Formalmente o digamos, así se sugiere la Real Academia de la Lengua Española, se dice 1 de octubre, no 1 de octubre. Entonces, hoy es 1 de octubre, 8 de octubre están en vacaciones, 15 de octubre estamos en semana ardilista, no hay clases de geometría, y el 22 de octubre nos volvemos a ver en el acumulativo de geometría. Yo estoy pensando en ese acumulativo porque todavía no lo he hecho, la verdad, ¿qué hago? Tengo ideas, tengo una cosa, tengo otra. Lo más probable, les digo, ese día les va a tocar hacer algo con papel, se lo digo de una vez, con cartulina, algo sencillo, no, y no tan acabado, debe ser una actividad acorde con el tiempo, si son 1 hora, pues que puedan hacer una sola piececita y obviamente hacerle su diseño. Les digo de una vez porque sí tengo ideas, quiero que tengan la posibilidad de elegir figuras, es decir, te coloco 3, 4 figuras, cuerpos geométricos y tú eliges el que más te gusta. Es decir, yo te puedo elegir entre un cono, un cilindro y una pirámide. Estoy diciendo, profe, pues yo me siento más cómodo con la pirámide. Hazle con la pirámide. Yo me siento más cómodo con el cilindro. Le hago con el cilindro. Pero la idea es que deben manejar ciertas figuras. No los quiero forzar. Todos van a trabajar pirámides, todos van a hacer cilindros, porque la idea no es forzarlos, sino que, pues bueno, sean capaces de resolver un problema con ciertas figuras. Pero se lo digo hoy porque cuando nos volvamos a ver ya es el acumulativo. Y profe, ¿qué nos va a hacer en el acumulativo? ¿Qué salió? La sorpresa, lo que a este man no se le ocurra votar. Dentro de esa figura se les va a preguntar cosas como el perímetro de la base. Esa figura que van a construir posiblemente va a tener una base que les va a tocar calcular su perímetro. Puede ser curva, puede ser un cuadrado, depende hasta de ustedes. Por eso les digo, estoy pensando cómo genero el acumulativo de tal manera que sea un poco abierto y flexible y que cada quien pueda hacer lo que quiera. O sea, o no tanto, sino elegir entre una gama de opciones la que a ti más te guste. Entonces, le va a tocar calcular el perímetro, le va a tocar calcular cuánto es el área que necesitan en material para construir esa figura, que será importante porque con esa área que necesiten, pues tienen que tener esa cantidad o más para poder hacer la figura y les va a tocar construirla. Es decir, yo les dije a Doris que iba a tratar de darle el espacio de las 4 horas, la evaluación es de 1 hora. Así sea que toque, profe, nos va a mandar, sí, hacer una figura rápida, sencilla, una sola pieza, una sola cosita, hagan el molde a mano, o sea, hagan reglas, cuadra con palo que necesiten, recortan, pegan y hacen cálculos. Es una sola figura, no van a haber 10 preguntas de una sola cosa. Tienes esto, construye esto como quieras, construye esa pieza, hace el cálculo de perímetro, área, volumen y se acabó. Técnicamente en 1 hora, si usted ha entendido y comprendido, le tiene que ir bien. Tengo esas ideas, eso todavía no está claro, pero ahí les comento eso. Hoy quería hacer un resumen, pero ¿qué resumen vas a hacer? O sea, como de figuras y eso. Más bien aprovechemos las intervenciones de los compañeros y tratamos de aclarar algunos volúmenes que ellos han trabajado. O sea, si no sé qué Cristian qué ha hecho, qué figuras ha trabajado, etcétera. Entonces, como por darles un vistazo de qué va a ser lo que nos vamos a ver de hoy en 3 semanas en el acumulativo, qué va a sacar, profesor, qué nos va a poner a hacer. Ahí les dejo una idea. Más o menos, o sea, no está claro, pero sí más o menos tiene. O sea, yo les puedo decir, necesito que diseñen un termito, no mentira, el termo no, ya te aburrió el termo, otra cosa, y tienen que diseñar algo que le quepa cierta capacidad y tienes que elegir entre estas figuras. Entonces tú eliges
y a eso le calculas el perímetro de la base, le calculas el área y el volumen, que quizás es la característica más importante que uno asocia siempre a cuerpos geométricos. Es decir, esta cosa tridimensional tiene un volumen y no lo voy a poner a llenar con agua y eso por tiempo en esa evaluación acumulativa, ¿no? Pero recuerden que siempre eso, todo lo que se aprende en esta asignatura, la idea es poderlo aplicar allá afuera en la realidad. Entonces, si le cabe 1000, pues voy y compruebo que le cabe 1000. Entonces, hasta ahí para no quitarle más tiempo, son las 8:26. Le doy la palabra a Cristian. Mire que ninguno, y yo pregunté, ya llevo como 3 clases nombrando a los alumnos. Los alumnos que no participen, le digo, desafortunadamente la calificación no va a ser buena en participación. No digo que le voy a colocar 1, pero tampoco le voy a colocar ni siquiera 60. O sea, si acaso un 50, un 40 en calificación. Obviamente quien tenga 1, 2, 3, 4, la nota será 60, 70, 80, 90, 100, según las participaciones que haya tenido en clases, si ha compartido pantalla, etcétera, 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 etcétera. Listo, entonces, Isabela creo que iba a decir algo o quiere decir algo, Urgus, porque tiene como el micrófono listo para contestar. Pero bueno. No, lo dejé encendido. Ah, vale, no, tranquilo. Vale, vale, listo. El que tú es Cristian Escárraga, te doy la palabra, ¿vale? Vale, excelente. Ya voy a dejar de compartir. Tienes eso y voy a apagar mi cámara para no distraer. En este momentico les voy a pedir un favor, mientras comparten los compañeritos, desactiven las cámaras, que eso ayuda a que fluya mejor digamos, el compartir la pantalla. Hasta yo voy a apagar la pantalla mía. Y eso, vale, muchísimas gracias, todo muy atento. Listo, Cristian, el tiempo es tuyo y el espacio para compartir también es tuyo. Bueno, profe, ¿están viendo? Sí. Bueno, profe, este es mi... Sí se ve. Lo hice así. Esto está dividido en 4 figuras. Un cilindro, un círculo, un rectángulo y otro rectángulo más pequeño. Lo hice en Tinkercad, es gratuita y pues a mí me gusta o sea, es muy fácil de usar y me gusta. Y profe, ¿tiene alguna observación para mi termo o algo así? Que si tengo yo una observación. Sí, señor. Bueno, es que tú, por ejemplo, trato de entenderte primero. Y soy abierto, estoy escuchando, proponiendo. Chévere, ese programa no lo conozco, está muy bacano, se ve chévere. No te entendí el nombre porque veo que arriba dice Smashing Fire, pero no sé. Es Tinkercad. ¿Cómo? Escríbeme por el chat me parece chévere el programa y se ve como sencillo, muy intuitivo. Y también tiene el animador. Escríbeme por el chat, amigo, y lo miro de una vez. Me pareció chéverísimo. Entonces, Cristian, escríbeme el nombre por el chat y lo escribo acá una vez, porque trato de mirar Tinkercad, pero no veo bien en la pantalla, no se ve muy bien. Eso ya. Ahora sí, Tinkercad, vale. Y le echo un vistazo. Listo, ahora, ¿qué pasa, Cristian? ¿Tú vas a construir el termo en la realidad? Sí, señor. Ah, vale, eso es lo que quería saber. Entonces, mire, aprovecho esto, algo muy chévere, lo que ha hecho Cristian. Cristian modeló el termo, digamos, con un programita como Tinkercad, o como se diga, Tinkercad, para hallar el volumen que él quería. Pregunta, Cristian, ¿cuánto es el volumen de tu termo diseñado aproximadamente? Profe, el volumen todavía no se lo ha hecho. Cristian, ojo con lo siguiente, que aprovechando la observación. Normalmente en la realidad, muchachos, yo no hago, por ejemplo, yo no construyo mi casa como quiero, normalmente, ¿qué me lo limita? Te compró un terreno, profesor, de 6 metros. Parámetros. Por Dios, exacto, hay parámetros. Entonces, me dan unos parámetros, ¿sí? Yo no puedo construir mi casa como quiera. Ah, no, construyo para arriba 5 pisos, 3 estructuras. Me tengo que guiar por el terreno que yo compré. No me puedo correr para el lado porque me meto en un problema. No me puedo correr para atrás. Normalmente hay unos parámetros. Profe, perdóname por interrumpirlo. Es que yo acá estoy utilizando la cuenta de mi hermano institucional. Sí. Porque, bueno, llegué tarde porque él está presentando un simulacro de la prueba ICFES de él en el computador. Así que no pude prender la cámara ni eso porque, bueno, me tocó hacer un montonón de cosas para que él me prestara el celular y yo meterme aquí. Así que por favor no me coloque la observación, ya le prendo la cámara y puede ver que sí estoy presente. Tranquilo. ¿Cómo es el apellido tuyo? ¿Andrés Felipe qué?
No, esto, Es tu esa es la hermano, es tu cuenta de mi hermano, hermano. de tu hermano. Mi ¿Cómo es tu nombre es nombre? Diego Alejandro Gómez Vadillo. Diego Alejandro Gómez Vadillo. Ya vale, ya te coloqué la asistencia, ¿vale? Entonces, bueno, mire, ¿qué observaciones viene para Cristian? Cristian, que está, dice termo, vale, chévere. Normalmente, Cristian, cuando uno está en la realidad te impone límites, te impone parámetros, como dijo Luis Ángel Caicedo ahorita, y le colocamos acá la participación, Luis Ángel Caicedo. Luis Ángel fue el que habló ahorita, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces a Luis Ángel le acabo de colocar una participación porque la Sí, palabra que señor. utilizó. Vale, gracias. Ya te coloqué una participación, ya Luis Ángel participó, ¿vale? La palabra está perfecta. Hay parámetros, Cristian, que te imponen. Entonces, eso de que construí el termo, pero no sé cuánto le cabe, me dio risa porque en la realidad, Cristian, uno primero diseña. Mire que el termo debe tener entre 1000 y 2000. Y normalmente uno siempre dice, voy a hacer un termo de 1000. Y con base en ese parámetro, en esa exigencia, es que yo construyo el termo. Porque si no, le está faltando hacer un proceso. Cristian, ¿qué pasa? Por ejemplo, para que me entiendas. ¿Cómo va a ser el acumulativo, Cristian? Para que me lo entiendas. ¿Qué puede ser esto, Cristian? Si yo te puedo decir, Cristian, necesito que el termo le quepan 500. Si tú no has hecho un proceso de análisis, de pensar cómo hago eso, cómo limito, vas a perder mucho tiempo, porque yo puedo con un programa y empezar a hacer dibujitos y matacho y chévere, y miro y y pruebo. Ahora, veo que este programa es muy intuitivo, pero por eso dije, bueno, cuando le vi el termo, yo dije, bueno, de pronto él ya hizo los cálculos, los análisis para que le diera la cantidad que querías. Es decir, la primera pregunta del taller, si todos analizaban, decía, ¿cuánto le va a caber a tu termo? La primera pregunta era esa. Lo primero que tenías que decir, Cristian, era, yo quiero un termo de 1000, yo quiero un termo de 2000. Y con eso que quería, ahí se arrancaba a construir el termo. Entonces, Cristian lo ha hecho un poco diferente. Entonces, Cristian, debes ajustar eso, debes mirar cómo haces para que cuando sumes el volumen de las 4 figuras, te dé eso. Ahora, Cristian, gira un poquito la figura, que la vean en perspectiva. Ahí está en vista casi superior. Ahí. Cristian tiene un detalle con esto y es un poco raro. Esa figura es un poco, es sencilla, en el fondo no es tan compleja, la realidad es más compleja, pero miren que hay un cilindro, bien, hay como una especie de esfera que medio círculo, pero mira, exacto. Ahora, pon la esfera ya otra vez. Miren que la esfera se interseca con un prisma o un paralelepípedo. Es un Y, cuadrado. y si yo construyo un tanque así, pasa algo. ¿Cómo le calculo el volumen a la parte de rojo, Cristian? Mire, si eso fuera un termo y yo lo fuera a llenar de agua, Cristian, No está el volumen completo. el agua empieza a llenarlo amarillo primero, que es lo cilíndrico. Luego llega a qué figura llega después el agua? A la Algo, media esfera. a la media esfera. Y después llega a qué figura? A la que está en color Rojo. rojo. Y después llega a la parte de arriba. Esa figura no es realmente tan compleja, pero ahí hay unos problemas de cálculos, Cristian. Si tú estuvieras en un acumulativo, para que lo entiendas, si tú estuvieras en un acumulativo y yo les botara esa figura en un acumulativo y les diría, necesito que diseñen un termo que tenga 4 piezas como las que están viendo, diseñenlo como quieran. Tú deberías garantizar, Cristian, que cuando sumes el volumen de color amarillo, menos mal tienen los colores diferentes, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Isa Burgos, tienes el micrófono abierto. Cuando sumes el volumen de la media esfera azul, cuando sumes el volumen de la figura roja pasa algo chistoso. Cuando tú intersecas la figura roja con él, Isabela, tienes el micrófono abierto. Isa Burgos, si me estás escuchando. Vale, gracias. Cuando tú intersecas la figura roja con la azul, se genera una figura no tan común. Es una figura que es un paralelepípedo, o sea, como una especie de prisma, pero que está cortado por una esfera. Y calcularle el volumen a esa figura no es tan sencillo. Bueno, sí se puede, pero para el conocimiento que tienen ustedes en sexto, les va a tocar, Cristian, sí se puede, los invito a que lo terminen. Nunca digan que no pueden porque estoy en sexto. Yo me he encontrado con muchos niños de ustedes que encuentran cosas que me dicen, wow, esto lo hacen lo hacen chinos de la universidad, pero sí tienen la capacidad, sí se pone. Entonces sí se puede, Cristian, pero te hago énfasis allí tratando de mirar. Primero, Cristian, de pronto, y eso va para todos, si van a hacer el termo, lo que yo esperaba que hicieran primero era definir el volumen. Cristian dijo, no, yo voy a construir el matacho que quiera porque quiero usar esta herramienta y después lo ajusto. Digamos que bueno, por cuestiones de aprender, de practicar, de construir, de cacharrear, estamos en sexto, están aprendiendo figuras geométricas, es válido. Pero Cristian, ahora debes garantizar cuál va a ser el volumen de ese termo que vas a construir, porque mire que Cristian dijo, lo voy a construir en la realidad.
ese termo, Cristian, debe construirlo en la realidad con cartulina, plástico, con cartón, con cualquier material. Y debe probarlo y llenarlo con agua. Es más, Cristian, te vas a dar... Profe, es en esa forma, pues es que a veces con algunos materiales, si se le echa agua, el material se deshace. Se tiene que por lo que sería un poco... Se tiene que impermeabilizar con una Exactamente. Exacto, utilizar materiales con y eso. Vale, o mirar cómo, o sea, mire, los invito a algo, estar siempre abierto, voy a prender la cámara un momentico, estar siempre, bueno, así, estar siempre abiertos a solucionar las cosas, no digan que no se puede, tienen un reto, cumplan con el reto, solucionen el problema, necesito construir un termo de tal capacidad y que lo pueda probar con agua. Pongan ese cerebro a pensar cómo carajos hago eso. Pueden mirar por internet, apoyarse, mirar, pero siempre se puede. O sea, si dice no se puede porque le echo agua y se daña, piense de una vez en el cerebro. Dime, Luis Ángel. Profe, tratar de formarlo con plástico. Vale, exacto. Ahora, la figura de Cristian, sí, observaciones, define el volumen de esa figura. Y no quiero que se lleven la interpretación errada, por eso le he dicho a los demás, si van a construir el termo, lo que yo esperaba era que primero definieran el volumen y con el volumen fijado, ustedes empezaran a pensar cómo hacía para combinar dos figuras que cuando le sumara su volumen me diera lo que yo quería. Ese es el requerimiento. Al hacerlo así, hay más procesamiento, hay más análisis, hay más cosas que están pasando en su cabeza que si yo simplemente hago como Cristian, que ve, pongo esta figura, pongo aquella, le pongo una medida y lo que me dé eso es profesor. Normalmente la realidad nunca es así y no te dice, no, hágalo como quiera, ingeniero, o no, hágalo como quiera, amiga inventora, diseñadora. No, o sea, tengo estos parámetros, necesito que me construyas con estos parámetros. Y eso es más complicado, porque no es lo mismo yo construir libremente como quiera, que no tengo ninguna restricción, a que tenga 10 restricciones que me están limitando qué tengo que hacer. Entonces, Cristian, hágale, lo invito a que termine, mire, lo único que le digo es trate de determinar el volumen y trate de construir. Pero antes de construir, trata, Cristian, de determinar cuánto es el volumen. Te dejo una tarea. ¿Cuánto, si le empiezas a poner dimensiones, a ver, Cristian, por ejemplo, cuánto crees que le pondrías de altura a la parte amarilla, que es un cilindro? Pues, ¿cuánto le pondrías? Más o menos yo le pondría unos 7, 8 centímetros. 8 centímetros. Y el radio, si quieres gira la figura y muéstrame la base que es de forma cilíndrica. Por debajo puede ser, por debajo del plano. Bueno, ahí vale, gírala y de tal manera que se vea. Miren que es un cilindro, se ve el círculo. ¿Qué radio le pondrías a ese cilindro, por ejemplo? Unos como diámetro, o sea, radio. Bueno, diámetro, sí. Diámetro. Yo como diámetro le pondría unos 4. Listo, 4 y 7 de alto. Trata de ir montando eso, o sea, tiene 7 de alto el cilindro, de 4 de diámetro. ¿Alguien diferente de los que no ha participado que me diga qué es diámetro? Porque estamos hablando términos, ¿y eso qué es? Entonces, alguien, o sea, por ejemplo, Camilo, espéreme, Michelle, gracias, los que no han participado preferiblemente. ¿Quiénes de los que no han participado? Camilo Duarte, Juan Esteban Barrios. ¿Profe, yo puedo? Espéreme, Dana, espéreme, ¿quién dijo? Dana, Juan Esteban Barrios. Juan Esteban va a participar. Dana, tienes una participación. Creo que Juan Esteban quiere decir algo. Juan Esteban. Profe, un diámetro es un segmento, una línea recta que pasa por el centro del círculo. Exactamente. ¿Sí? Y une dos puntos opuestos. Exactamente, vale, gracias. Sé que tienes en tu cabeza la idea, lo has dicho de una manera diferente que nunca había escuchado, pero entiendo lo que estás diciendo y espero que los compañeros también. El diámetro, para que entienda, porque tu compañero Cristian diciendo, le pondría de altura 7, yo creo que la mayoría entienden, de la figura que ven en color amarillo, desde la base hasta la parte más alta de que está en color amarillo, él le va a poner 7 centímetros. Mire que Cristian está haciendo el diseño al revés, bueno, o como yo no lo sugerí, pero no quiero tumbarle su idea, su proyecto está bien, está chévere, entonces vamos a tratar de arreglar eso. Es decir, Cristian, tú empiezas a ponerle medidas, 7, profe, listo, le voy a poner 4 de diámetro. Tienen que mirar e investigar cada uno los volúmenes de esas figuras. Aquí viene lo siguiente, Cristian, mire que las preguntas del taller son, si tú tienes el cilindro, te van a preguntar por el área
y por el volumen. En el taller 2, que es esta actividad, a los que construyan el termo, inclusive a los que construyan en software, que es algo raro, que están haciendo en Minecraft y en otro tipo. Bueno, cuando le vi, él pensé que él estaba haciendo esto, yo, bueno, para él va a ser la animación digital, no es el termo, profe, ya bueno, chévere. Inclusive a esos amigos les va a tocar calcular el área aproximada de esos mundos que construyen, de esas animaciones, y el volumen aproximado, porque en lo digital no hay realidad. Yo puedo poner eso más grande o más pequeño, pero bueno, en el caso de Cristian tiene 4 figuras geométricas. Está un cilindro que tiene unas operaciones, cálculos y fórmulas diferentes. Tiene una esfera que tiene cálculos, operaciones. Entiendan eso, porque a veces uno les pone una evaluación a ustedes y creen como que es que todas las figuras geométricas tienen la misma fórmula. O a veces algunos quieren hacer una sola expresión y ya con eso tengo todo. No han comprendido que hay mucha diversidad acá, hay muchas figuras y bueno, tú tienes que entender que cada figura tiene, digamos, sus expresiones. Ese cilindro, y esta pregunta va para los que no han participado. ¿Alguien de los que no ha participado me puede decir cómo le calculo el volumen a un cilindro? ¿Qué es lo que más me interesa en este problema? Quiero hacer un termo y la característica principal que yo asocio a un termo, por ejemplo, este termo Tupperware, bueno, no lo están viendo, espérenme, y activo la cámara un momentico. Este termo Tupperware, cuando uno habla de termo, su capacidad, su característica quizás más representativa es cuánto es el volumen que le cabe. Denle la oportunidad a los compañeros que no han participado principalmente, si no, pues pasan ustedes. Entonces, ¿cuánto es el volumen de un cilindro? Compañeros que no hayan participado preferiblemente, si no le doy la oportunidad a los que quieren participar. Alguno de los compañeros que no ha participado sabe cómo Cristian, por ejemplo, y esto puede ser evaluación en el acumulativo. En un acumulativo yo te puedo decir, necesito que le calcules el cilindro amarillo que hizo Cristian en su proyecto y tú tienes que saber como estudiante de sexto cómo le puedo calcular el volumen de ese cilindro, que en la realidad ¿qué significaría? Que cuando yo construya ese termito o ese cilindro con esas medidas y le eche agua, pues tiene que caber el volumen que me da teóricamente en geometría, si no, pues ¿para qué miramos la geometría? ¿Alguien de los que no ha participado sabe cómo se hace eso? Yo. Michelle está que participa y bueno, Michelle es una niña que siempre está, pero la idea es que todos participen. Bueno, le voy a dar la oportunidad a otro que quiera participar. Aparte de Michelle, ¿alguien más quiere participar? Diciéndome cuál es el volumen de un cilindro. Cristian Escárraga, por ejemplo, que es el mismo que está compartiendo. Cristian, ¿ya sabes cómo se le calcula el volumen a ese cilindro? No, señor. Exacto. Y el taller debía ser al revés. El taller debía decir, quiero un termo de 1000, o sea, como este Tupperware que están viendo acá, quiero que tenga 1000. ¿Cómo hago para poner un cilindro, una esfera, como tiene Cristian y eso, para que cuando sume el volumen de cada piececita, la capacidad total de mi termo sea 1000? El problema era así, no como lo está haciendo Cristian, pero bueno, vamos a tratar de ayudarle a Cristian. A Cristian le va a dar un volumen raro. Y recuerda, Cristian, que el volumen debe entrar entre 1000 y 2000. No interesa si tu termo es así, tiene 4 figuras, no te puedes pasar entre 1000 y 2000. Así que si teóricamente tú haces unos cálculos y no te da entre 1000 y 2000, tienes que volver a cambiar todas las dimensiones hasta que quede entre 1000 y 2000. ¿Vale? Entonces, Michelle, le doy la palabra a Michelle porque creo que... profe, yo, Nicolás Nevado. Nicolás, espérenme, voy a mirar las participaciones de Nico Nevado. Listo, Nico, te doy la oportunidad principalmente porque, bueno, Michelle, tranquila, princesa, tienes una participación de 100, tienes 2 participaciones más de 100, en 2 notas parciales, tienes 6 participaciones en clases, o sea, tienes la actitudinal en 100, participación en 100, 2, o sea, vas excelente, te felicito, chévere tener estudiantes como tú, ojalá me vuelva a encontrar contigo más adelante porque aporta, le da dinamismo y quieres cosas, pero entiende que la idea es poder compartir con todos los compañeritos también, entonces no quiero que te vayas a sentir mal, sino que la idea es que todos participemos y bueno, y ahorita te doy la oportunidad, sí, ve mirando las otras figuras porque vienen más preguntas todavía nos faltan 15 minutos de preguntas. Nico, listo, te escucho, Nico. ¿Cómo le puedo calcular el volumen a la figura que está en color amarillo? Que podría ser la pregunta del acumulativo. La fórmula es pi por radio cuadrado por la longitud. ¿Por la longitud? ¿La longitud de qué? Del cilindro. Por la longitud, vale. Michelle, ¿quería decir algo? Y le coloco acá la participación a Nico Nevado. Nico. Sí, pero de otra forma la fórmula. Listo, dígamela, ¿cómo es? Área de la base por la altura. Exactamente. Mire, ocurre algo chistoso. Les quiero compartir algo que está acá. Pero Cristian está presentando. Todas las figuras geométricas tridimensionales que terminan en una parte recta, es decir, Cristian, ¿le puedo pedir un favor? Destruya la figura para que no deje compartir. La figura esa, póngalas, sepárelas, esa y separe la verde.
Esa y el cilindro también quítelo allí, eso, así vale. Miren, muchachos, ocurre algo. Miren que aquí hay 3 figuras que son poliedros, ¿sí o no? Entonces, perdón, hay dos poliedros. Miren que la estructura de Cristian es chévere. Cristian utiliza 2 cuerpos geométricos de tipo redondo, ¿sí o no? Y 2 cuerpos geométricos que son poliedros o figuras de línea. Ahora, gíralo un poquito, Cristian, de tal manera que pueda ver como mejor la altura, es que está como desde arriba. Algo así, pero que vea las figuras. Gíralo un poquito, eso, más, ahí, déjalo ahí. Esta figura, cilindro, termina recta. Figura que es un paralelepípedo, termina recta, la única que es totalmente curva es la esfera. ¿Qué pasa con toda esa figura? Y lo digo porque mire lo que dijo Michelle, y mire que la matemática en eso no se contradice. Lo que dijo Nicolás es correcto, y lo que dijo su compañera Michelle es correcto. Y una vez en geometría los cuadricula, y yo no, háganlo como quieran, lo pueden hacer como dijo Nico, o lo pueden hacer como dijo Michelle, y más los reto. Si usted lo hace como lo hizo Nico y lo hace como lo hizo Michelle, nos va a dar la misma respuesta. Y son válidas. Entonces, por eso yo esta vez no he dado fórmulas ni expresiones. Cada uno le he dejado, vayan a internet, miren, averigüen y consulten. Y me van preguntando y yo voy diciendo, sí, creo que te equivocaste, creo que por acá no, después sí va bien. Ocurre algo y quiero reforzar las dos cosas. Cuando yo le pregunté a Nicolás, ¿cómo le calculo el volumen al cilindro de color amarillo? Nicolás dijo pi por radio al cuadrado y él dijo por altitud, que era algo que nunca había escuchado en mi vida, pero tiene razón. Pero yo le pregunté, ¿la longitud de qué? Me dijo, no, la altitud. Ah, bueno, está bien. Normalmente la ecuación es pi por radio, y de paso escúchelo, Cristian, pi por radio al cuadrado por altura. Es el volumen del cilindro según Nicolás. Y después Michelle dice, no, profesor, yo también tengo otra expresión, área de la base por la altura. Nicolás y Michelle están diciendo la misma cosa. ¿Saben por qué? Porque el área, todas las figuras, y lo que quería resaltar acá era algo que les sirve a todos. Cuando ustedes tengan cuerpos geométricos, es decir, figuras tridimensionales que terminen rectas arriba, es decir, que no terminen en punta como la pirámide, que no terminen en punta como el cono, que no terminen, esas figuras todas yo las puedo expresar, lo puedo calcular el volumen como lo acabo de decir Michelle. Cualquier figura, cuerpo geométrico tridimensional, 3 dimensiones, que tenga las 3 componentes del espacio, yo le puedo calcular el volumen como área de la base por la altura. Normalmente, como usted se da cuenta, el cilindro termina plano, el paralelepípedo de color fucsia rosado termina recto arriba, y el paralelepípedo de color verde termina también plano arriba. Inclusive, bueno, esa no, porque es una figura diferente. Estoy hablando de figuras simples, porque ya Cristian por allá puso otra figura. De las figuras simples, ¿no? Todas esas figuras simples que son prismas, paralelepípedos, terminan recto, e inclusive el mismo cilindro, son figuras que yo le calculo el área de la base y la multiplico por la altura. Y así puedo tener el volumen, que fue lo que dijo Michelle. Entonces, un poco para Cristian, que le puede servir el área de verde más el área fucsia, y esas 3 áreas, la de amarillo, rosado y verde, si yo calculara, ojo, Cristian, el volumen independiente sería área de la base por la altura. El del cilindro puede usar cualquier expresión, pero en esencia, la esfera tiene una ecuación y fórmulas diferentes de volumen. Muy diferente. Ahora, eso como por decirle allí, ya le coloco el punto de participación a Michelle. También tiene razón en lo que están haciendo allí. Entonces ya lleva 7 participaciones Michelle. Listo, ahora, ¿qué pasa acá? El problema de Cristian se complica. Cristian, el volumen de tu termo sería la suma de los 4 volúmenes. El que está en color, si quiere quítalo al rojo, es el nombre del termo. Es que se ven como cilindros desde acá. Pregunta para todo el salón, y le doy prioridad a los que no han participado. Ustedes vieron cómo era el diseño original de Cristian. El volumen de Cristian, para allá era el volumen real, o sea, yo quiero armar, Cristian va a construir su termo, como él lo propuso. Yo puedo decir que el volumen del termo de él es la suma de los 4 volúmenes, pregunta para el salón de 6-1. Puedo decir que el volumen que le va a caber al termo que él va a construir es simple y sencillamente la suma de los 4 sólidos, ¿sí o no? Sí. Ana dice que sí, Isabela dice que sí. Sí. ¿Alguien que tenga una opinión diferente? Los escucho. Ana María Jiménez dice que sí. Yo, profe. Miren, ahí está el termo. Yo puedo decir que el volumen del termo de Cristian es la suma de las 4 figuras. Sí. Sí, au. Dana, Yo tengo una duda.
Dana Ávila dice que sí, lo voy a colocar acá participaciones. Dana 2, Sí. Isabela Burgos 2, Sí, profesor. Mariana Sofía Pérez, creo, sí. Profesor. Nicolás Nevado dice que sí. ¿Quién dice que no? Profe, yo tengo una duda. Bueno, Michelle, la escuchamos, Michelle. Pues yo pensaba que sí, pero tengo la duda en la parte de la parte rosada, como pues no alcanza a estar la figura completa, sino que se intersecta con la otra, entonces no sé si ahí no cuenta como volumen completo. Yes, ahí viene un detalle. Ahora, yo sé que ustedes están en sexto, pero ustedes entienden y ustedes son muy inteligentes y pueden hacer todas las críticas que quieran y eso. Ahora, Cristian, está haciendo la figura muy manual. El programa veo que no es tan preciso, pero es muy útil para uno cacharrear, para visualmente mirar. Entonces, Cristian, hazle un poquito de zoom hacia la figura, hazle un zoom, o sea, que se va más cerca, eso, que se vea completa, para que no corten lo de por ahí. Aquí pasa algo y es lo que Michelle está diciendo. Si yo voy a construir ese termo en la realidad, ese termo en la realidad va a tener un cilindro, media esfera. La parte rosada es una parte rara. La parte rosada, Cristian, es la que complica el cálculo del volumen. Lo que está diciendo Michelle, lo que dice Michelle es cierto. Si yo voy a construir un termo, y si no lo reto a que lo haga, Cristian, y construyanlo, y miren, si yo construyo un termo así, yo me voy a dar cuenta que el volumen no necesariamente es sumar el volumen del cilindro más el volumen de la esfera completa. Ojo, miren que la esfera es la muestra separada completa, pero en el termo, ¿cuánta esfera realmente va? Media esfera. Va media esfera, no va una. Ya ahí pensamos perdiendo, porque yo no puedo decir que el volumen de esa figura es el volumen del cilindro, más el volumen de la esfera, más el volumen del paralelepípedo rosado, más el volumen del paralelepípedo verde. No, bueno, alguien diría, pero bueno, profe, solucionémoslo. El volumen del cilindro amarillo más el volumen de media esfera. ¿Lo he solucionado ya? ¿Solo con eso lo he solucionado? No, lo acabo de hacer análisis ahorita, Michelle. Aquí el termo de Cristian tiene un pequeño complique. El complique es que él está intersectando un paralelepípedo con una esfera. Miren que la parte rosada, hágale zoom a la parte rosada, Cristian, hágame el favor. Hágale zoom a esa, hágale zoom. Ahí. Mire qué ocurre ahí. En el pegue, miren el empalme entre la zona azul y la zona rosada. Es un empalme raro. Se usa mucho en construcciones de iglesias, inclusive. Es un empalme raro. O sea, ese volumen, el paralelepípedo ya no tendría esa parte totalmente recta que yo le conozco de base por altura, por ancho y salió el volumen. Me tocaría, Cristian, ponerme a pensar cómo hago para poder calcular el volumen de la zona rosada, porque la zona rosada ya no es la que inicialmente tú pusiste. Es una zona que es una intersección entre una esfera y un cuadrado. Es algo que para un alumno de sexto, un profesor de geometría mira eso en otro colegio y dice, profesor, usted está loco, ¿cómo le va a poner esa figura a un niño de sexto? Y que le calcule el volumen. Pero yo los reto a que intenten hacerlo porque sí pueden hacer análisis, cálculos y ciertas cosas. Entonces, en el diseño de Cristian, que es uno de los diseños, yo creo, no sé si todas están así, pero creo que este es uno de los más digamos, que tiene más figuras, tiene 4 figuras diferentes. Yo les pedí 2, Cristian quiso poner 4, pero al hacer los cálculos, y ese siempre, entiéndalo una vez, ¿cuál es el complica a veces con la geometría y las matemáticas? Muchas veces los cálculos y las limitaciones. Si yo muestro figura, objeto, la mayoría de ustedes entienden, sí, entendemos qué toca hacer, profesor, pero cuando yo empiezo a tirar los números, profesor, volumen de la zona rosada, uy, profesor, ya me la enredó porque cómo calculo esas curvitas de la figura y el volumen y el área. Ahí viene lo otro, Cristian. Hay una pregunta que dice el volumen y todavía no he hablado del área. ¿Cómo le calculo el área general al termo? O sea, lo que va por fuera de la figura, esa superficie, de la superficie del cilindro, la superficie de la esfera. Mire que la superficie de la esfera ahora es más complicada, porque ahora me toca quitarle esa zona curva que se intersecta con lo rojo. Luego me toca sumarle la superficie que va en color rojo y la que va, que también es un complique. Entonces, esa intersección que se inventó es un diseño muy bonito, Cristian. La verdad me parece chévere, muy bacano, pero al hacerle esa intersección entre la esfera y el paralelepípedo hace que se compliquen los cálculos de área y de volumen. O sea, ¿cómo voy a hacer yo para que cuando tire los cálculos y luego construya el termo y le eche agua, realmente los dos sean muy parecidos? Profe, entonces en este caso no se puede hacer tomando el volumen de toda Nunca digan que no se puede. Nunca digan que no se puede. Sí se puede.
Eso es lo que me toca investigar, consultar, pensar. Esta cabeza de todos ustedes es muy inteligente, es muy capaz, tiene muchas cosas si se le reta. Entonces, les reto a Cristian, yo por eso le dije a Cristian, te reto. No es tan sencillo, Cristian, porque no es simplemente sumar lo que estamos analizando acá. No es simplemente coger área, volumen y calcular y ya, y salió, y punto. No, toca pensar, ay, mire, es que la esfera azul no puedo sumarla, por ejemplo, en área completa. Y si voy a hablar de volumen, el volumen no es simplemente sumar. ¿Cómo hago? Piensen, hagan un análisis, Cristian, échenle cabeza, cómo puedo, con expresiones, tiren números, operaciones, y lo invito a que no se den por vencidos. En la vida uno no dice, ay, tan chévere el término. Bueno, solución, profesor, como es muy complicado, entonces voy a quitar el cuadrito de arriba, el otro cuadrito, y voy a dejar solamente el cilindro y la esfera. Bravo, ya, terminé. Fácil, ya me compliqué la vida. Listo, esa es una solución. Yo les pedí 2 figuras, que es el nivel de sexto realmente, que es el termo, o sea, el nivel que se pedía sexto era, por ejemplo, el termo de abajo y el cilindro, que es más fácil. Perdón, el cilindro y la esfera, porque era el cilindro y media esfera, y salía. Y no hay tanto complique. Esta figura es más compleja. Es una figura que yo la puedo poner a un muchacho de 11 y queda patinando. Usted le pregunta a su hermano de 11, ¿cómo le calculo el volumen a esto? Y queda patinando, no sé, y les va a costar. Pero ustedes investigando lo pueden hacer. No quiero alargar más acá, Cristian. Bien, excelente, chévere. Ahí le dejo el reto a Cristian. De eso, de mirar, de calcular. Recuerden que todas las figuras tienen que tratar de calcular el área y el volumen, cosa que realmente es lo que se les dificulta. Ustedes son capaces de armar las figuras, construyen, entienden cómo es un cono, cómo es un cilindro, los identifican, los clasifican sin problemas, son hasta capaces de construirlo. El detalle está cuando yo les pido, necesito el área, del profesor, me puse a parir. Necesito el volumen, uy, profesor, eso sí no me gustó. Que es tirar los números, las operaciones teóricas, no teóricas, y luego ir a la realidad para comprobar. Profe, tengo una pregunta. Dime. Pues ya no es del cálculo, sino en la parte de la comprobación echándole agua. Yo le quería preguntar si se supone que para poder echarle agua, una de las caras debe estar abierta para poder echarle agua. Entonces, ¿cómo se va a hacer para sacarle luego el volumen a esa figura si el volumen tiene que estar todos los lados cerrados? Exactamente. Por eso usted mire todo el análisis que hace. Yo no sé si ya Michelle está construyendo el termo. Hay otra cosa que ustedes no han visualizado y que es lo que Michelle está diciendo. Cuando usted haga eso, por eso los invito a que avancen. Si ustedes esto para la última semana, van a entregar cualquier cosa, los cálculos no van a ser coincidentes, los números que le dan acá, cuando lo ponen, no van ni a poder probarlo en la realidad, si no tienen, o van a dañar muchísimos termos, muchísimo material, por no pensar lo que Michelle está diciendo. La clase pasada yo les dije, niños, ¿cómo pruebo yo este termo? El caso de Cristian. Bueno, yo creo que hay alguien más que vaya a hacer con 4 figuras. Del salón, ¿quién piensa hacer con más de 2 figuras? ¿Quién de CESO 1 piensa hacer el termo con más de 2 piezas geométricas? Cristian se le ocurrió poner 4. ¿Alguien piensa hacerlo con más de 2? Pregunto. Profe, Ana María dice que ella por el chat. Ana María, pero bueno, no he mirado cómo es la figura. ¿La mayoría van a utilizar cuánto? ¿2 piezas geométricas solamente? Pues, profe, yo todavía no he empezado a hacer, la verdad, el termo porque pues tenía esa duda y por eso la verdad no había empezado porque vale, quería prepararle. Profe, qué pena interrumpirlo. Sí, Ángel, dime. Profe, era para preguntarle que si ya me puedo salir porque tengo que hacer algo muy urgente. Vale, hágale, tranquilo. Chao, profe, gracias. Chao, vale. Mire, para la mayoría, yo lo que les dije fue, Cristian, separe las piezas. El problema es que Cristian complicó su diseño. Eso y la esfera. La mayoría solamente utilizarían 2 de estas figuras, ¿sí? La mayoría, no, hágale alejamiento, eso, así. La mayoría de ustedes utilizarían solamente 2 figuras, ¿sí? Profe, yo veo una esfera completa. ¿Cómo? Ahí yo veo una esfera completa. No, sí. Ahora viene el detalle y es para tratar de responder la pregunta, Michelle. Yo voy a suponer que solamente van a utilizar 2, que es lo que yo creo que la mayoría haría por simplicidad y por no complicarse la vida. El diseño que acabo de mostrar, Cristian, al poner estas piezas juntas, se le está complicando por cómo lo está haciendo. La mayoría de ustedes, por ejemplo, podría utilizar un cilindro y media esfera, princesa, media esfera. Construir una esfera en papel no es tan sencillo. Ustedes ya lo saben porque venía el molde en esto. No es tan sencillo construir una esfera, pero vamos a suponer que usted quiere utilizar un cilindro y una esfera, o un cilindro y media esfera, que sería lo más típico cuando se ensambla. ¿Cómo lo que dice Michelle es, profesor, cómo puedo yo medir el termo? O sea, si eso va a estar unido. Yo ahí les aclaro, mire,
Les sugiero, cuando vayan a construir el termo, prueben el termo independiente, o sea, el cilindro, pruébenlo independiente, perdón, estaba hablando de termo. El termo tiene composición de varias piezas. El termo, por ejemplo, prueben primero el volumen del cilindro, que es dejar el volumen del cilindro abierto y hecho agua para saber cuánto es la capacidad del cilindro. ¿Cómo probaría la esfera? Primero, la esfera debe estar cortada a la mitad. Aquí hay una esfera completa. Debe estar cortada a la mitad y yo debería probar la media esfera, es decir, coloco la esfera que está cortada y la lleno con agua hasta que llega a su tope. Luego, en teoría, sumaría las dos figuras y me debería dar. Yo les sugiero que hagan las pruebas de las dos así. O como quieran, yo no quiero cuadricularlos. Que piensen cómo voy a probar lo que dice Michelle, es cierto, el volumen. Yo puedo tratar de probar antes de armar las piezas que el volumen de cada pieza. El volumen es sumativo, es decir, si yo quiero hallar el volumen de un cuerpo que está compuesto por varias piezas, dependiendo cómo esté. Mire que con Cristian no es simplemente ahí tiene 4 piezas, sumo las 4. Si las piezas no están intersecadas, no se cortan de una manera extraña, yo podría, si solamente se tocan así de contacto superficial, yo puedo sumar los volúmenes, este más este más este más ese. Si ya se intersecan de una manera diferente, se complica y me toca hacer otros cálculos. Vamos a suponer que son tangenciales, es decir, solamente se superpone así, se tocan y ya quedan las dos piezas, simplemente sumaría los volúmenes. Entonces, yo puedo sumar el volumen de la primera parte más el volumen de la segunda y obtengo el volumen del termo completo. O si yo veo que puedo armar el termo, le hago un rotico y por ahí le puedo echar agua con una manguerita hasta que se llene, lo lleno, luego cojo el termo en una taza, vacío el agua y con esa agua luego la mido en una jarra que tenga y lo tengo. O sea, tengo varias formas de medirlo, de medir el volumen, pero yo ahí le hice una sugerencia. Si quieren, por cuestiones de descomplicarse, de rotos y cosas, prueben las piezas antes de armarlas individuales. Sí se puede, porque por eso yo les pido el diseño. Muéstrenme el diseño primero en papel de lo que van a hacer y luego viene la figura construida. En el diseño, que es lo que usted quiera hacer, es que yo me doy cuenta si el volumen sí se puede simplemente sumar o no. Toca hacer unos cálculos diferentes porque están intersecados, porque por ejemplo, la figura Cristian es una figura rara, es una figura que no es simplemente sumar las piezas y salió. Entonces, así es la realidad, muchachos, y ustedes la pueden enfrentar. Que lo entiendan desde sexto, sí. No siempre es sumar y ya me toca pensar, analizar, y luego sí decido si sumo, si me toca calcular, restar, multiplicar, qué me toca hacer. Muchachos, la verdad por hoy no es más, nos quedamos solamente con lo de Cristian, pero fue chévere porque hicimos varias intervenciones, análisis, pensar, criticar. Los que no han arrancado, muchachos, arranquen. Esto se complica o empiezan a salir 1.000.000 de dudas cuando uno arranca a construir el termo. Esto es para los que construyen. Si todavía no construye el termo, todavía no se ha enfrentado ni al 20% de esta actividad. Cuando empiecen a construir el termo, a hacer los cálculos, los análisis, ahí es donde van a salir 1.000.000 de preguntas. Lástima, yo sé que el tiempo era corto, pero bueno, organícense, que ahí, en esa fase es donde van a salir muchas preguntas. Vayan escribiendo con tiempo por WhatsApp, yo trataré de... Profe, yo creo que mejor prepárese para muchos mensajes. No, sí, no pasa nada. Ustedes saben que todos los que me han escrito yo les he contestado. Lo que no puede pasar es que me escriban el domingo en la mañana para decirme que profe, o sea, el domingo 18 de octubre en la mañana van a escribir cosas que deberían haber hecho desde ya. No, o sea, avancen semana a semana, o sea, esta semana construyan el termo, traten de hacer los cálculos. Recuerden que los cálculos son previos a la construcción. Así pasa en la realidad. En la realidad yo voy a construir la casa y después miro cuánto se me dan materiales. Te quedas sin plata y sin dinero. O sea, uno en la realidad, así funciona el mundo muchas veces, utiliza el poder de la matemática y la geometría, lo que se le está tratando de que ustedes vean, capten, aprenden para ir a aplicarlo allá afuera. No primero voy y aplico y después miro para qué me sirve la geometría. Primero tira números, operaciones, que es una parte fea y tediosa de cálculos calculísticos, pero primero se hace así y luego voy y construyo el termo, si no me arruino. ¿Cuántos pedazos de papel? Los que tengan la capacidad de entender un poco los cálculos y hacerlo se van a ahorrar muchísimos materiales. Quienes no tengan esa capacidad van a tener que comprar un pedazo de cartón paja, otro pedazo de cartón, cartulina, otro pedazo se me dañó, lo corté mal. ¿Por qué? Porque no están preveyendo bien las cosas y no están calculando bien. Después van a decir no me dan las cosas, no me cuadran, o prevén una cosa, la calcularon mal y van y construyen y le cabe 10 litros de agua. No, profesor, me quedó gigante. Claro, están calculando mal. Entonces, el calcular mal los pone, digamos, a sufrir y es la parte más incómoda porque lo otro lo entienden, pero tienen que hacerlo. Arranquen ya. No han arrancado. Cuando arranquen a hacer cálculos y operaciones y traten de construir, ahí van a aparecer 1.000.000 de problemas. Nos vemos, muchachos, de hoy en 3 semanas formalmente por el WhatsApp, cualquier cosa. Los que ya les mencioné que debían cositas, escríbanme para saber qué pasó, por qué no lo enviaron, para mirar si se puede hacer algo todavía, porque si no, ya saben que esa nota queda con un 1 y prácticamente los
los manda a recuperar por lo menos tercer periodo prácticamente. ¿Vale? Nos vemos, hasta luego. Se cuidan. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, que le vaya bien. Chao. Chao, nos vemos.